nombre es Saúl López Noriega y soy profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM. El tema vivo viable sería el estatutus jurídico del feto, sería la autorización para menores de edad, si ellos solitos pueden ir, las mujeres menores de edad o no. El caso de los derechos del padre, si los padres pueden intervenir en la decisión de interrumpir el embarazo o no. El tema del procedimiento médico para interrumpir el embarazo, cuál es constitucionalmente permitido y cuál no. Y el otro es que cómo se diseña y cuáles son las exigencias para obtener un consentimiento informado de las mujeres que desean interrumpir su embarazo. Un primer tema que es muy importante y que eso es el centro de lo que luego genera mucha polarización social es el tema de vivo y viable. Muchos tribunales o muchas regulaciones sobre el aborto lo que han determinado o lo que han buscado es establecer un punto de inflexión en el términos de la vida en gestación, del producto en gestación, en el sentido de que cuando ya es viable, es decir, cuando puede vivir fuera del seno materno, aún con ayuda, pensemos en una incubadora, ese es un límite bastante importante para limitar justamente el proceso o la posibilidad de un aborto. Mientras no sea viable fuera del seno materno, lo que se piensa es que justo esa dependencia biológica que todavía existe con el organismo de la madre se decanta, por decirlo de alguna manera, la balanza a favor de la autonomía de la mujer para efectos de decidir si quiere o no interrumpir el embarazo, ¿no? Para poder que haya el producto que nazca y demás, pues tiene que haber todo el proceso de gestación de embarazo, ¿no? Entonces, ¿es una condición necesaria? Sí, sin duda. Lo que te contestarían quienes están en una posición pro-choice, por ejemplo, pro-libertad de decisión de la mujer esa es una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué otro ingrediente necesitamos para tener ya al producto que nazca exitosamente, que sea vivo y viable? Hay una discusión siempre, cada vez que se habla del aborto, de si el producto se le puede considerar como una persona o no se puede considerar como una persona. Persona, estamos hablando no en términos religiosos, ni siquiera en algunos casos en términos biológicos, sino en estricto sentido en términos jurídicos. Porque esa es una gran diferencia, digamos, si consideramos, por ejemplo, que el producto desde el momento de la concepción, de la fecundación, ya es una persona, entonces no estaríamos hablando, en el caso de que estuviese regulado el aborto como un delito, de un aborto, sino sería un homicidio, lo cual pues cambia muchísimo la regulación y cambia mucho las consecuencias sociales de entender como persona jurídica al producto. Ese también es un debate muy importante. Ciertas reformas a constituciones locales se pueden interpretar de tal manera que sí existe una persona desde el momento de la concepción. Y eso, por supuesto, más allá de que estemos de acuerdo o no, hay un problema porque eso es contradictorio con una decisión de la Corte que dijo que el procedimiento ¿cómo es que se llama?, del Distrito Federal, la regulación que estableció el Distrito Federal era constitucional. Una pregunta que surge con frecuencia es si los padres deben o no, o tienen derecho a intervenir en el proceso de decisión del aborto. Un poco el argumento o la lógica detrás de quienes abogan porque los padres sí influyan o participen en la decisión es si ellos, digamos, participaron en el proceso de concepción del producto, luego entonces deben de tener también posibilidades de participar en la decisión u opinar o condicionar en algunos extremos la decisión de la mujer para efectos de interrumpir el embarazo, ¿no? La posición contraria lo que dice es que, digamos, el costo de tener un hijo en todos los sentidos es mucho mayor para la mujer que para el hombre. Entonces, condicionar la voluntad o la decisión de la madre para interrumpir o no el embarazo a la voluntad, en este caso, de un tercero, de el padre, digamos, no es simétrico enteramente, ¿no? Lo que está en juego es esto. Por parte de la madre es la autonomía sobre su propio cuerpo, es uno de los derechos más relevantes que está en juego a partir de varias decisiones judiciales. También el derecho a la intimidad, porque hay una cuestión importante, o sea, el Estado cómo puede saber que una mujer interrumpió su embarazo a menos que haya una invasión
muy importante a su intimidad. Eso también se ha mencionado en algunas sentencias. Y por el otro extremo, digamos, porque también es importante mencionar que aquí hay un, digamos, esto que le llaman un choque de derechos, un choque de absolutos, que algunos abogados le llamamos así. Por este lado tenemos la autonomía de la mujer, por decirlo de alguna manera, y por este lado tenemos la obligación del Estado de proteger la vida en gestación. Y eso, digamos, ese balance cambia dependiendo del avance del proceso biológico del embarazo. Lo que muchas regulaciones y decisiones judiciales han hecho es dividir el proceso de embarazo en 3 partes, en 3 trimestres. El primer trimestre, esta parte, el lado de la madre, tiene como mucho mayor fuerza y la balanza se decanta a favor de ella. La madre, en principio, las primeras 12 semanas, puede decidir interrumpir el embarazo sin ninguna justificación, no necesita justificar por qué quiere realizarlo, o no tiene que ubicarse en un supuesto de alguna ley para realizar esa interrupción del embarazo. En el segundo trimestre, donde ya el producto, según estudios científicos y demás, tiene un sistema nervioso central, ha evolucionado, digamos, está en otra etapa en términos biológicos, el grado de protección, la obligación del Estado de proteger la vida en gestación se vuelve mucho más relevante. Y entonces ahí en ese segundo trimestre la mujer sí puede interrumpir el embarazo, pero ya no por cualquier razón, sino que tiene que ser por algún supuesto establecido por la ley. Es lo que se le llama como el sistema de indicadores. ¿Cuáles son esos sistemas de indicadores? Hay varios, pero por ejemplo el primerísimo es el riesgo de la vida o salud de la madre, ese puede ser uno. Alguno que le llaman eugenésico, si tiene el producto algún defecto o alguna enfermedad física, alguna enfermedad, que se haya detectado, por supuesto, en algunos casos violación, que el producto o el embarazo haya sido resultado de una violación, y algunos agregan inclusive un supuesto económico, que la mujer diga, me es inviable económicamente tener a este otro producto, y entonces solicito eso. Y el último trimestre, la obligación del Estado de proteger la vida en gestación se plantea en su máxima expresión, en su máxima potencialidad, por decirlo de una manera, y en principio la mujer no puede abortar a menos que esté en riesgo su salud. En el primer trimestre hay una obligación de proteger la vida en gestación, sí, esa siempre existe, pero la intensidad del grado de protección cambia dependiendo cómo nos vamos acercando, por decirlo de alguna manera, a la meta final, que es vivo viable. Entre más cerca estemos a la meta final de vivo y viable, el derecho de la mujer, por decirlo de alguna manera, se va haciendo más pequeño y la obligación de proteger la vida de gestación del Estado se va haciendo mucho más consolidado, mucho más fuerte. El Estado no facilita ciertos servicios médicos para que las personas de menores recursos o con menores capacidades económicas puedan acceder a ese servicio. Entonces lo que puede suceder es un poco el escenario que tú planteabas hace un momento, que las personas con mayor capacidad económica sean las que realmente y solo únicamente puedan ejercer ese derecho pagando en centros médicos privados la interrupción de un embarazo. Y todos aquellos que no tienen la posibilidad económica de realizarlo, no podrán ejercer ese derecho, ¿sí? Entonces es muy importante, me parece, que el Estado no solo establezca este derecho, establezca el balance entre el derecho de la mujer y la protección en vida de gestación, establezca un procedimiento para poder acceder a eso, sino que también provea el servicio.